En este video, revisaremos los casos de los condenados a muerte que, tras años esperando su ejecución, fueron ejecutados durante el mes de febrero del año 2026. Examinaremos los crímenes que cometieron, las víctimas que dejaron, el proceso legal que condujo a sus sentencias, así como sus últimas comidas y las últimas palabras que pronunciaron antes de morir. Charles Victor Thompson, Estado, Texas. En 1997, Charles Victor Thompson, entonces de 27 años y ya involucrado en el mundo del crimen y las drogas, conoció a Glenda Denise Haislip, de 39 años, en el ambiente nocturno de los bares de Houston, Texas. Denise trabajaba como técnica de uñas y era madre de un adolescente llamado Wade Haislip, quien tenía 13 años en ese momento. Sus padres se habían divorciado aproximadamente un año antes de que Thompson apareciera en sus vidas. Al inicio, Charles entabló una relación de amistad con Denise, que poco a poco se transformó en un romance. Thompson aseguraba que se haría cargo tanto de ella como de su hijo. Sin embargo, con el tiempo, la relación se volvió tóxica y destructiva, marcada por el control, los celos y la violencia física. Thompson era alcohólico y adicto a las drogas, especialmente a la cocaína, lo que agravó su comportamiento cada vez más posesivo y agresivo hacia Denise. Durante la relación, Thompson golpeó a Denise en repetidas ocasiones. Ella llegó varias veces a su trabajo con moretones visibles en el rostro. El propio Thompson admitió haberla abofeteado, provocándole un ojo morado y un labio cortado en un solo incidente previo a los asesinatos, aunque afirmó que era la primera vez que golpeaba a una mujer. Después de aproximadamente un año de relación, Denise decidió terminar definitivamente con Thompson debido a su violencia y control constantes. Fue entonces cuando conoció a Darren Keith Kane, un bartender de 30 años que trabajaba en el mismo bar donde ella y Thompson se habían conocido y que ambos solían frecuentar. Denise y Darren comenzaron como amigos y con el tiempo iniciaron una relación sentimental. Según quienes lo conocían, Darren era descrito como una persona leal, tranquila y protectora, una figura completamente opuesta a la que Denise había vivido anteriormente. Thompson no aceptó la separación. Continuó acosando a Denise, llamándola constantemente y presentándose sin invitación en su apartamento, ubicado en el complejo habitacional Waterman Crossing. Allí la confrontaba, reclamándole una y otra vez por su relación con Darren, y la amenazaba diciéndole que le haría daño si no regresaba con él. La noche del miércoles 29 de abril de 1998 ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la historia. Cerca de las 2:30 de la madrugada, Darren Kane dormía cuando recibió una llamada telefónica de Denise. Entre llantos, ella le pidió ayuda. Thompson estaba en su apartamento, la estaba golpeando y amenazando. Cuando Darren llegó al apartamento de Denise, ubicado en Wunderlich Drive, se encontró cara a cara con Thompson. Denise estaba asustada y llorando, lo que provocó que entre ambos hombres estallara una violenta pelea física que se prolongó durante aproximadamente 15 minutos. Finalmente, Kane logró someter a Thompson. Derrotado, Charles comenzó a suplicar que no lo golpearan más. Pidió perdón y adoptó una actitud completamente distinta, afirmando que aceptaría que Denise quisiera estar con Darren y no con él. Ante esa aparente rendición, Darren, de forma compasiva, le dio la mano. Los tres se sentaron afuera del apartamento y comenzaron a hablar mientras compartían una cerveza. Alrededor de las 3 de la mañana, un oficial del sheriff del condado de Harris respondió a una llamada por disturbio doméstico. Al llegar, encontró a Thompson y a Kane sentados frente al apartamento de Denise, aparentemente tranquilos y reconciliados. Lo que las autoridades no sabían era que Thompson nunca había aceptado la situación. Todo era una fachada. En el fondo, seguía furioso, humillado por la pelea y consumido por los celos. Después de que el oficial escoltara a Charles fuera del complejo de apartamentos, Thompson no regresó a casa. En su lugar, condujo hasta su residencia, donde recuperó un arma de fuego, una pistola semiautomática y aproximadamente 3 horas después regresó al apartamento de Denise Haislip.
Ya era la madrugada del 30 de abril de 1998. Eran aproximadamente las 6 de la mañana cuando Thompson regresó. Denise y Darren probablemente pensaban que el peligro había pasado y que finalmente podrían descansar después de la confrontación nocturna. Thompson se acercó a la puerta principal del apartamento y, sin dudarlo, la pateó con fuerza, destrozando la cerradura y forzando su entrada al interior. El sonido de la puerta al romperse debió haber alertado inmediatamente a Denise y Darren de que algo terrible estaba por suceder. Darren, quien se encontraba en la sala, se levantó al escuchar el estruendo. En ese momento, Thompson irrumpió en el apartamento con un arma en la mano, apuntando directamente hacia él. Sin decir una sola palabra, ni darle oportunidad de reaccionar, Thompson disparó contra Darren Kane 4 veces. Las balas impactaron en el cuello y el pecho, provocándole heridas de gravedad extrema. 2 disparos atravesaron su pecho y, cuando Darren intentó huir, Thompson le disparó una vez por la espalda. Darren cayó al suelo, gravemente herido y agonizando. Aún así, en un acto desesperado de supervivencia y protección hacia Denise, Kane logró sujetar el pie de Thompson, intentando impedir que fuera tras ella, ya que en ese mismo momento Denise había salido de la habitación y se dirigía hacia la cocina. Con el cuerpo de Darren tendido en el suelo, Thompson se liberó. Luego colocó el arma en la parte posterior de su cabeza, a la altura del cuello, y le disparó a quemarropa por última vez. Darren Keith Kane murió instantáneamente en la escena. Mientras ocurría el asesinato de Darren, Denise corrió desde una de las habitaciones hacia la cocina, intentando tomar un cuchillo para defenderse. Presentaba una herida tipo raspón en la pierna, y posteriormente los investigadores encontraron una bala incrustada en el zócalo de la despensa, lo que sugiere que Thompson disparó mientras ella huía. Sin embargo, Thompson logró alcanzarla y la inmovilizó. Durante el ataque recargó su arma. La evidencia forense demostró que la pistola tuvo que ser recargada deliberadamente, lo que indicó premeditación y una pausa consciente antes de continuar con la violencia. Thompson presionó el cañón del arma contra la mejilla derecha de Denise y le dijo: «Yo también puedo dispararte, perra». Acto seguido, apretó el gatillo. La bala ingresó por su mejilla derecha, causándole daños internos devastadores. El impacto destruyó su dentadura y le lesionó gravemente la lengua, provocando una intensa hemorragia. A pesar de la gravedad de las heridas, Dennis Haislip sobrevivió al ataque inicial. Permanecía consciente, aunque en estado crítico, cuando un vecino identificado en los registros judiciales como Cocker llegó a la escena y pidió ayuda. Cocker había escuchado los disparos y corrió de inmediato hacia el apartamento de Denise. Al llegar, la encontró sentada en un charco de sangre, con un orificio de bala en la mejilla derecha y una gran cantidad de sangre saliendo de su boca. En la escena también se encontraba Charles Thompson. Cocker le preguntó a Denise si él le había disparado, y ella asintió con la cabeza confirmándolo. Poco después, Thompson huyó del lugar, condujo hasta la zona cercana de Cypress Creek, donde arrojó el arma homicida al agua, intentando deshacerse de la evidencia. Sin embargo, su comportamiento posterior fue inusual. No intentó escapar de la justicia. En lugar de huir, condujo directamente a la casa de una conocida y confidente, a quien le confesó con detalle todo lo que acababa de hacer. Tras esa confesión, Thompson contactó a su padre, quien facilitó su entrega a las autoridades más tarde esa misma mañana. Finalmente, Thompson se presentó voluntariamente en una estación de policía junto a su padre para, según sus propias palabras, ponerse a disposición para ser interrogado. Mientras Thompson confesaba su crimen, Denise Haislip luchaba por su vida. Los servicios de emergencia fueron alertados de inmediato y Denise fue trasladada en helicóptero al Hospital Herman, en Houston, para recibir atención médica urgente. A pesar de los esfuerzos del personal médico, Denise cayó en coma debido a una bradicardia severa, una disminución peligrosa de la frecuencia cardíaca que provocó daño cerebral irreversible por falta de oxígeno. Denise Haislip permaneció una semana completa hospitalizada, conectada a soporte vital. Durante esos días, su familia enfrentó la devastadora decisión de retirar la asistencia médica.
El 6 de mayo de 1998, exactamente una semana después del tiroteo, Glenda Denise Haislip falleció a causa de las complicaciones derivadas de la herida de bala y del tratamiento médico posterior. Tenía 39 años al momento de su muerte. Wade Haislip, de apenas 13 años, se encontraba en la escuela cuando recibió la noticia devastadora. Un compañero de clase se le acercó y le dijo: «Hubo un tiroteo, una persona murió, tu mamá recibió un disparo». Wade lo supo de inmediato. Él ya había advertido a su madre sobre Thompson. Había sido testigo del abuso. Y ahora, sus peores temores se habían hecho realidad. «Definitivamente hay una parte de mí que todavía está en 1998», dijo Wade Haislip en una entrevista una semana después, describiendo cómo el trauma de aquella mañana lo ha perseguido durante décadas. Thompson fue arrestado el 30 de abril de 1998. El mismo día de los tiroteos, un oficial del sheriff del condado de Harris testificó que el arma del crimen fue finalmente recuperada de Cypress Creek con la ayuda de un informante, probablemente basándose en la información que Thompson mismo había proporcionado durante su confesión. Charles Victor Thompson enfrentó juicio en el condado de Harris en 1999, acusado de asesinato capital. Tenía 28 años al momento del proceso judicial. Desde el inicio, el estado de Texas anunció que buscaría la pena de muerte. En julio de 1998, mientras Thompson permanecía en la cárcel a la espera del juicio, fue delatado por un recluso llamado Jack Reed, quien compartía celda con él. Reed informó a la policía que Thompson estaba intentando ordenar el asesinato de Diane Cernia, una mujer que figuraba como testigo clave en su caso de asesinato capital. Tras recibir la denuncia, las autoridades organizaron una operación encubierta. Enviaron a un agente identificado como Gary Johnson, equipado con dispositivos de grabación, quien se hizo pasar por un sicario contratado. Durante una reunión secreta grabada el 7 de julio de 1998, Thompson le dijo directamente a Johnson que había una testigo en su caso que necesitaba ser eliminada, confirmando así su intento de obstruir la justicia. El 14 de abril de 1999, tras escuchar todas las pruebas y testimonios, el jurado declaró a Charles Victor Thompson culpable de asesinato capital y lo sentenció a muerte. Después de recibir su segunda sentencia de muerte, Charles Victor Thompson permaneció recluido en la cárcel del condado de Harris, a la espera de su traslado al corredor de la muerte en la unidad Polunsky, en Livingston, Texas. Lo que ocurrió después se convertiría en una de las fugas más impactantes protagonizadas por un condenado a muerte en el estado. El 3 de noviembre de 2005, Thompson ejecutó su plan. Utilizando una identificación falsa, ropa civil escondida en su celda y aprovechando la negligencia del personal, logró quitarse las esposas, cambiarse de uniforme y salir caminando del área de visitas como si fuera un empleado del sistema judicial. Con total calma, pasó frente a varios guardias sin que ninguno verificara su identidad y finalmente abandonó la cárcel por la puerta principal, convirtiéndose a plena luz del día en un hombre libre. La fuga generó pánico inmediato entre los jurados del caso y los familiares de las víctimas. El FBI ofreció una recompensa de $10,000 y difundieron su rostro en todo el país. Durante 3 días, Thompson permaneció prófugo. Recorrió cerca de 200 millas, desde Houston hasta Shreveport, Luisiana, aunque nunca se determinó con certeza cómo logró desplazarse esa distancia. Durante ese tiempo intentó obtener dinero desde el extranjero y llegó incluso a hacerse pasar por víctima del huracán Katrina para evitar levantar sospechas. Su libertad terminó el 6 de noviembre de 2005 cuando las autoridades lo localizaron afuera de una licorería en Shreveport. Thompson fue arrestado sin oponer resistencia, visiblemente intoxicado, y admitió su identidad al ser confrontado por los agentes. Después de su recaptura, Thompson fue finalmente trasladado a la unidad Alan B. Polunsky en Livingston, Texas, donde pasó casi 20 años en el corredor de la muerte. El 11 de septiembre de 2025, Charles Victor Thompson
recibió oficialmente su orden de ejecución, fijando su muerte por inyección letal para el 28 de enero de 2026 en la unidad de Huntsville, Texas. Finalmente, el 28 de enero de 2026, Charles Victor Thompson, de 55 años, fue ejecutado mediante inyección letal. Ese día, alrededor de las 6:30 de la mañana, Thompson fue despertado por el personal penitenciario. Durante sus últimas horas se dedicó a leer, hablar con sus abogados y reunirse con su consejero espiritual. Para su última comida consumió el menú regular de la prisión, ya que el estado de Texas no ofrece una última cena especial. No recibió visitas de ningún familiar. Alrededor de las 6 de la tarde, Thompson fue escoltado a la cámara de ejecución. Fue colocado sobre una camilla acolchada y asegurado con correas. A través de una abertura en la pared, 3 líneas intravenosas fueron conectadas a su cuerpo, preparadas para administrar la inyección letal. El procedimiento comenzó a las 6 de la tarde y concluyó 15 minutos después. Cuando se le preguntó si tenía unas últimas palabras, dijo: "Espero que la familia de las víctimas, sus familiares cercanos y sus seres queridos puedan encontrar perdón en sus corazones y que puedan comenzar a sanar y dejar esto atrás. No hay ganadores en esta situación. Esto crea más víctimas y traumatiza a más personas incluso 28 años después. Lamento lo que hice". La ejecución se llevó a cabo mediante inyección letal, pero, a diferencia de otros casos, no transcurrió completamente sin incidentes. Según los testigos presentes, Thompson mostró leves signos de incomodidad y sufrimiento, realizando algunos movimientos corporales y respiraciones irregulares durante los primeros minutos del procedimiento, antes de quedar finalmente inconsciente. A las 6:15 de la tarde, las autoridades confirmaron oficialmente su fallecimiento. Ronald Palmer Heath, Estado, Florida. El 17 de diciembre de 1977, en Jacksonville, Florida, un adolescente de 16 años llamado Ronald Palmer Heath cometió su primer asesinato. La víctima fue Michael Green, un joven de 18 años a quien había conocido ese mismo día. Tras pasar algunas horas juntos, ambos se hicieron amigos, aunque la verdadera razón del crimen nunca quedó del todo clara. Heath declaró más tarde que atacó a Green porque, según él, la víctima le hizo avances sexuales. Lo apuñaló repetidamente, aunque las primeras heridas no fueron mortales. En lugar de pedir ayuda o huir, Heath subió al joven gravemente herido a su automóvil y condujo sin rumbo por las calles de Jacksonville durante más de una hora, como si no supiera cómo enfrentar lo que acababa de hacer. Finalmente, detuvo el vehículo, sacó a Green y volvió a apuñalarlo en múltiples ocasiones. Luego intentó incendiar el auto con Green en su interior, pero el joven logró escapar de las llamas. La agresión no terminó ahí. Heath lo alcanzó, lo apuñaló una vez más y, en un último acto de extrema violencia, lo golpeó hasta matarlo con un tronco, abandonando su cuerpo en el lugar. La brutalidad del crimen, cometida por alguien tan joven, conmocionó al tribunal. Heath se declaró culpable de asesinato en segundo grado y, con solo 16 años, fue condenado a 30 años de prisión. Sin embargo, cumplió aproximadamente una década. En 1988, fue liberado bajo libertad condicional, casi 20 años antes de lo previsto, una decisión que más tarde tendría consecuencias fatales. Ronald Heath llevaba apenas 6 meses en libertad cuando volvió a matar. La noche del 24 de mayo de 1989, Heath, de 28 años, se encontraba en el Purple Porpoise Lounge, un bar de Gainesville, Florida, junto a su hermano menor, Kenneth Heath, de 24 años. Ambos llevaban una vida errante. Trabajaban de forma ocasional, bebían en exceso y aquella noche no buscaban solo diversión. En el mismo bar se encontraba Michael Sheridan, un vendedor ambulante de 30 años, originario de Atlanta, Georgia, que había acudido al local para cenar y tomar unas copas. Sheridan era un hombre sociable y confiado. No tardó en entablar conversación con los hermanos Heath. Les ofreció una bebida y les preguntó si tenían marihuana o si les interesaba fumar.
Para Ronald Heath, ese intercambio fue suficiente. En voz baja le propuso a su hermano llevar a Sheridan a un lugar apartado con la intención de robarle. Kenneth aceptó el plan. Los tres hombres salieron del bar en el vehículo de Kenneth, aunque fue Ronald quien tomó el volante. Condujo hasta una zona boscosa y aislada al sur de Gainesville. Al llegar, bajaron del automóvil y fumaron marihuana durante varios minutos, en apariencia sin tensión, como si nada fuera a ocurrir. Cuando Ronald consideró que había llegado el momento, hizo una señal a su hermano, un gesto con la mano imitando una pistola, preguntándole si llevaba el arma. Kenneth sacó entonces un revólver calibre .38 y lo apuntó contra Michael Sheridan, exigiéndole su billetera, su cadena de oro y su reloj. Sheridan se negó, confundido y en estado de shock, sin comprender lo que estaba sucediendo. Siguiendo las instrucciones de Ronald, Kenneth disparó a Sheridan en el pecho. El vendedor cayó al suelo, sujetándose la herida, quejándose del dolor mientras intentaba con dificultad quitarse las joyas y vaciar sus bolsillos. Para Ronald el ritmo no era suficiente. Se acercó a la víctima, la pateó en el suelo y sacó un cuchillo de caza. Intentó degollarlo, pero la hoja estaba demasiado desafilada. Ante el fracaso, Ronald ordenó a su hermano que terminara el acto. Kenneth obedeció. Disparó 2 veces a la cabeza de Michael Sheridan, causándole la muerte en el lugar. Tras el asesinato, los hermanos Heath ocultaron el cuerpo de Michael Sheridan entre la maleza del bosque. Luego regresaron al Purple Porpoise Lounge, donde robaron objetos del automóvil de alquiler de la víctima. El cuerpo de Michael Sheridan fue descubierto el 30 de mayo de 1989, en un avanzado estado de descomposición. El examen forense determinó que la muerte había ocurrido entre 3 y 10 días antes, causada por múltiples disparos y una herida profunda de arma blanca en el cuello. Apenas 2 días después del asesinato de Sheridan, los hermanos Heath volvieron a matar. El 26 de mayo de 1989, Ronald y Kenneth conocieron a Anthony Hammett, un joven de 26 años, en un bar del vecindario de Arlington, en Jacksonville. Siguiendo el mismo patrón, lo convencieron de salir del lugar y lo llevaron a una zona aislada. Cuando Hammett comprendió que estaba siendo asaltado e intentó huir, fue ejecutado con un disparo por la espalda. Su cuerpo fue abandonado en el lugar. Ronald Heath fue acusado formalmente por el asesinato de Hammett. Sin embargo, la fiscalía retiró los cargos cuando Kenneth Heath se negó nuevamente a testificar contra su hermano, afirmando que había recibido amenazas contra su vida. La decisión dejó el crimen sin una condena judicial y a la familia Hammett sin justicia. En el caso de Michael Sheridan, la investigación policial avanzó a partir de un error sencillo pero decisivo. Los hermanos Heath intentaron utilizar una de las tarjetas de crédito robadas de la víctima para comprar un estéreo para automóvil. La transacción fue rechazada, lo que activó una alerta y llamó la atención de los investigadores. A partir de ese momento, la policía de Gainesville, en conjunto con la oficina del sheriff del condado de Alachua, rastreó las compras realizadas con las tarjetas de Sheridan en el centro comercial Oaks Mall. Ese seguimiento permitió reconstruir los movimientos posteriores al crimen y comenzar a unir las piezas del caso. Varias semanas después del asesinato, Ronald Heath fue localizado y arrestado en Douglas, Georgia. Vivía en un tráiler junto a una mujer de apellido Powell. Durante el operativo, los agentes recuperaron ropa adquirida con las tarjetas robadas, el reloj de Michael Sheridan y otros objetos vinculados directamente al homicidio. Kenneth Heath también fue detenido y acusado por su participación en el asesinato, cerrando así el círculo principal de sospechosos en el caso Sheridan. El juicio de Ronald Palmer Heath se celebró en 1990 en un tribunal del condado de Alachua, Florida. La pieza central de la acusación fue el testimonio de Kenneth Heath, su hermano menor, quien aceptó un acuerdo con la fiscalía. A cambio de declarar contra Ronald, recibiría una condena de cadena perpetua y evitaría la pena de muerte. El 15 de noviembre de 1990, el jurado declaró a Ronald Heath culpable de asesinato en primer grado. 2 días después, el 17 de diciembre de 1990, el juez Robert Cates dictó la sentencia de muerte por el asesinato de Michael Sheridan.
Ronald Heath pasó más de 35 años en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo, sus abogados presentaron múltiples apelaciones y recursos legales en un intento por revertir la condena. La Corte Suprema de Florida negó sus solicitudes en repetidas ocasiones, incluida la última apelación presentada en enero de 2026. Su hermano menor, Kenneth Heath, cumple una condena de cadena perpetua en la institución correccional de Tomoka. Según los términos de su acuerdo con la Fiscalía, es elegible para libertad condicional tras cumplir 25 años de prisión. Aunque ese plazo ya se habría cumplido, no existe información pública que confirme que haya sido puesto en libertad. Finalmente, el 9 de enero de 2026, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la orden de ejecución de Ronald Palmer Heath, la primera del año en el estado. La ejecución fue programada para el martes 10 de febrero de 2026, a las 6 de la tarde, hora del este, en la prisión estatal de Florida, ubicada cerca de la ciudad de Stark, en el condado de Bradford. El martes 10 de febrero de 2026 llegó el día de la ejecución de Ronald Palmer Heath. Tenía 64 años. Se despertó a las 7 de la mañana. Se duchó, leyó la Biblia y recibió una única visita, la de su asesor espiritual. El día anterior había consumido su última comida. Como pedido especial eligió hamburguesas con papas fritas. A las 3 de la tarde fue trasladado fuera de su celda, en preparación para la ejecución programada para las 6 de la tarde. El método sería la inyección letal, bajo un protocolo de 3 drogas. A las 5:50 de la tarde, Heath fue conducido a la cámara de ejecución. A las 6 de la tarde comenzaron los intentos de canalización intravenosa. Tras varios minutos el fármaco comenzó a fluir. El procedimiento completo duró aproximadamente 6 minutos. Durante ese tiempo Heath se movió levemente, jadeó y frunció el ceño, mostrando signos mínimos de incomodidad antes de perder la conciencia. Permaneció en silencio y con los ojos cerrados durante todo el proceso. A las 6:30 de la tarde un médico certificó oficialmente su muerte. Cuando el alcaide le preguntó a Heath si tenía alguna declaración final, él dijo: «Lo siento, eso es todo lo que puedo decir, gracias». Entre los testigos presentes se encontraban Thomas y Nancy Sheridan, hermanos de Michael Sheridan. Ambos crecieron en el norte del estado de Nueva York y pasaron décadas luchando para que se cumpliera la ejecución de Ronald Heath, enviando cartas y realizando llamadas constantes a la oficina del gobernador de Florida. Para ellos ese día marcó el final de una espera de más de 30 años. Kendrick Antonio Simpson, Estado, Oklahoma. Kendrick Antonio Simpson nació en 1980 y creció en el Ninth Ward de Nueva Orleans, Luisiana, uno de los barrios más violentos y empobrecidos de la ciudad. Su infancia estuvo marcada por el crimen y las drogas, y desde muy joven quedó envuelto en ese entorno. A los 16 años cometió un violento robo con invasión domiciliaria. Durante el asalto, disparó a un comerciante a quemarropa. La víctima sobrevivió, pero el hecho dejó claro que la violencia ya formaba parte de su conducta. En 2004, Simpson fue víctima de un tiroteo en Nueva Orleans. Recibió disparos en la cabeza, el abdomen y la pierna. Cayó en coma y fue sometido a 16 cirugías. Sobrevivió, pero quedó con secuelas físicas permanentes y una fuerte paranoia. Meses después, el huracán Katrina destruyó su hogar y lo dejó varado durante días sin comida ni agua, hasta que logró refugiarse en un centro de convenciones. A finales de 2005 se trasladó a Oklahoma City como refugiado con 27 años. La noche del 15 de enero de 2006, Simpson salió con 2 amigos, Jonathan Dalton y Latango Robertson, en el Montecarlo Blanco de Dalton. Antes de dirigirse al club nocturno Fritzie's, un club de hip hop en el noroeste de Oklahoma City, Simpson pasó por su casa a cambiarse de ropa. Fue entonces cuando tomó un rifle de asalto tipo AK y lo llevó consigo. Los 3 hombres primero fueron a una fiesta privada. Al salir, Simpson guardó el rifle en el maletero del Montecarlo, al cual se podía acceder desde el asiento trasero. Llegaron al club Fritzie's alrededor de la medianoche del 16 de enero. Una vez dentro, disfrutaron de la fiesta. Mientras Simpson caminaba por el club, pasó junto a London Johnson, Anthony Jones y Glenn Palmer.
Uno de ellos hizo un comentario sobre la gorra de los Chicago Cubs que Simpson llevaba puesta. Según los fiscales, la gorra estaba asociada con una pandilla rival. Simpson regresó a la mesa donde estaban sus amigos y les dijo que alguien le había dado problemas por su gorra. Poco después, Simpson se acercó al grupo de Palmer, Jones y Johnson. En esa segunda confrontación los amenazó diciendo que los iba a chop, un término callejero que hacía referencia a dispararles con un rifle tipo AK-47. Tras la amenaza, Simpson se alejó pero regresó una vez más. Esta vez extendió la mano hacia Palmer y le dijo que solucionaran los problemas. Palmer le respondió con un puñetazo en la boca que lo tiró al suelo. Furioso y humillado, Simpson le dijo a Dalton y Robertson que quería irse. Los tres salieron del club y se dirigieron al Monte Carlo en el estacionamiento. Mientras estaban allí, conversaron con unas chicas que también salían del lugar, quienes les dijeron que las siguieran hasta una tienda 7-Eleven ubicada en la calle 23 con Portland. Al llegar al lugar, Simpson, Dalton y Robertson estacionaron en la parte trasera del local. Fue entonces cuando vieron a Palmer, Jones y Johnson llegar en el Chevrolet Caprice de Palmer. Dalton le pidió a Simpson que se calmara, pero Simpson estaba furioso y quería venganza. Cuando Palmer salió del estacionamiento y entró a la Interestatal 44, Simpson le ordenó a Dalton que lo siguiera. Durante la persecución, Simpson, sentado en el asiento del copiloto, le exigió a Robertson, que iba en el asiento trasero, que le entregara el arma y este se la pasó. Dalton siguió al Caprice. Allí, Dalton colocó el Monte Carlo en el carril izquierdo, junto al Caprice. Simpson sacó el rifle por la ventanilla abierta del copiloto y abrió fuego. El Caprice saltó la acera, golpeó un poste eléctrico y una cerca antes de detenerse. Palmer, que conducía, recibió 4 impactos. Uno rozó su hombro derecho, 2 superficiales en la espalda izquierda y uno fatal en el pecho. Al principio estaba consciente, podía hablar y sabía que le habían disparado. Tenía miedo de que los tiradores regresaran, pero su respiración se volvió dificultosa. Empezó a hacer sonidos de gorgoteo mientras su pecho se llenaba de sangre y finalmente perdió el conocimiento. Jones, en el asiento del copiloto, recibió múltiples impactos, incluyendo heridas en la cabeza y el torso. Su muerte fue casi instantánea. Según el médico forense, sus heridas no eran compatibles con la vida y probablemente murió segundos después de los disparos. Johnson intentó desesperadamente practicarles reanimación cardiopulmonar a ambos, pero fue inútil. Detuvo un automóvil que pasaba y pidió ayuda. Palmer y Jones fueron declarados muertos en la escena. Dalton siguió conduciendo hasta una residencia en Midwest City, donde dejaron el arma y cambiaron de vehículo. Luego los tres se fueron a reunirse con las chicas que habían conocido en Fritz's. Simpson fue arrestado poco después del tiroteo. Durante el interrogatorio policial, admitió que había estado con Dalton y Robertson en Fritz's y que esa noche lo habían golpeado en la cara, pero negó haber cometido los asesinatos. Sin embargo, sus 2 cómplices, Dalton y Robertson, fueron acusados inicialmente de 2 cargos de asesinato en primer grado y posteriormente testificaron en contra de Simpson durante el juicio. El juicio se llevó a cabo en 2007 en el Tribunal del Condado de Oklahoma por los asesinatos. El jurado declaró a Simpson culpable de todos los cargos. Desde su condena, Simpson pasó años presentando apelaciones, pero todas fueron rechazadas. Mientras tanto, durante sus casi 20 años en el corredor de la muerte en Oklahoma, completó un diploma GED y publicó un libro con poemas, ensayos y cuentos cortos. Finalmente, la ejecución de Kendrick Simpson fue fijada para el 12 de febrero de 2026 a las 10 de la mañana, según una orden emitida el 19 de noviembre de 2025 por la Corte de Apelaciones Criminales de Oklahoma. Kendrick se levantó hoy, 12 de febrero, a las 5 de la mañana. Se bañó y recibió la visita de su asesor espiritual. A las 7 de la mañana, se reunió con sus 4 hijos y una nieta, quienes permanecieron con él hasta las 8:30 de la mañana. Como última comida, pidió una hamburguesa, aros de cebolla y un batido de fresa. Alrededor de las 9:30 de la mañana, Kendrick fue escoltado a la cámara de ejecución. Fue colocado sobre una camilla acolchada y asegurado con correas.
A través de una abertura en la pared, 3 líneas intravenosas fueron conectadas a su cuerpo preparadas para administrar la inyección letal. El método empleado por Oklahoma consiste en un protocolo de 3 drogas: midazolam como sedante, bromuro de becuronio para detener la respiración y cloruro de potasio para detener el corazón. Según los testigos presentes, Kendrick pareció mostrarse incómodo durante la administración de la inyección letal, con leves signos de sufrimiento. Realizó algunos movimientos corporales y presentó respiraciones irregulares durante los primeros minutos del procedimiento, antes de quedar finalmente inconsciente. A las 10:33 de la mañana, las autoridades confirmaron oficialmente su fallecimiento. Tenía 45 años en el momento de su muerte. Varios miembros de la familia de Glenn Palmer estuvieron presentes en la ejecución junto con la hermana de Anthony Jones, Teleasha Jones, y así fue como el caso de Kendrick Antonio Simpson llegó a su fin después de 20 años. ¿Crees que se hizo justicia o no? Déjamelo saber en los comentarios. Melvin Lee Trotter, Estado, Florida. En junio de 1986, Melvin Trotter, de 25 años, un hombre sin estudios y dedicado a la calle, se convertiría en protagonista de una tragedia. A esa edad ya tenía antecedentes penales por robos menores. Ese año, Estados Unidos atravesaba uno de los peores momentos de la epidemia de crack y Trotter era solo un consumidor más, cometiendo pequeños delitos para sostener su adicción. El 16 de junio de 1986, Trotter entró a una pequeña tienda de comestibles propiedad de Virgil Langford, una comerciante de 70 años muy conocida en la comunidad de Palmetto, Florida. Ella y su esposo habían administrado el negocio durante más de 30 años. Recién viuda y con sus hijos ya adultos, era ella quien continuaba al frente de la tienda. Trotter conocía bien el negocio ya que era un establecimiento local frecuentado por trabajadores y vecinos de la zona. Su intención era conseguir dinero rápidamente para comprar más droga. Cuando entró al local, comenzó a tomar objetos de valor de forma disimulada, guardándolos en su suéter para luego venderlos y así obtener dinero para su adicción. Virgil Langford también conocía bien a Trotter. Prácticamente lo había visto crecer desde niño y estaba al tanto de su adicción. En ocasiones anteriores, él ya había entrado a robar y ella lo había notado, pero había decidido hacerse de la vista gorda y actuar como si no se diera cuenta de lo que ocurría. Pero ese día ella se cansó de la situación. Mientras Trotter robaba, Virgil se encontraba en la zona de carnes acomodando mercancía y le pidió que fuera a hablar con ella. Lo confrontó por los robos que había estado cometiendo en el local y le exigió que se marchara, advirtiéndole que si regresaba llamaría a la policía. En ese momento, Trotter, aparentemente bajo los efectos de las drogas y en un acto desmedido, tomó un cuchillo de carnicero del propio establecimiento, logró sujetar a la anciana y la atacó. La agarró por el cuello y la apuñaló repetidamente en el abdomen, causándole heridas devastadoras. A pesar de la brutalidad del ataque, Langford permaneció consciente, tirada en el suelo, con órganos expuestos y desangrándose gravemente. A Trotter no le importó y comenzó a saquear la caja registradora, llevándose alrededor de $100 en efectivo y cupones de alimentos antes de huir. Un camionero entró a la tienda poco después del ataque y encontró a la señora Langford desangrándose en el suelo, en la parte posterior del establecimiento. En un último acto de lucidez y fortaleza, la anciana fue capaz de responder a las preguntas del testigo y de los primeros agentes que llegaron a la escena. Dijo que conocía desde hacía años al responsable de lo ocurrido. Describió a su agresor como un hombre afroamericano de baja estatura que llevaba una identificación de empleado de la empresa Tropicana con el nombre Melvin. Poco después perdió el conocimiento. Fue trasladada de urgencia a un hospital aún con vida, pero murió horas más tarde a causa de un paro cardíaco tras una cirugía de emergencia que buscaba salvarle la vida. Tras el crimen, Trotter no intentó escapar de la ciudad. Desesperado buscó drogas casi de inmediato y fue visto por conocidos consumiendo crack con dinero y cupones envueltos en una bandana roja. La policía rastreó el nombre proporcionado por la víctima hasta su lugar de trabajo en una planta cercana, confirmando su identidad.
Fue arrestado días después y acusado de asesinato en primer grado y robo con arma mortal. Durante el juicio, la fiscalía presentó el ataque como un crimen extremadamente violento cometido contra una víctima vulnerable. Como suele ocurrir en estos casos, la defensa expuso la historia personal de Trotter, marcada por una infancia de abuso y abandono, un bajo coeficiente intelectual y una severa adicción a las drogas, argumentando que actuó de manera impulsiva y bajo los efectos de esa dependencia. Además, señalaron que a pesar de tener un empleo formal, su adicción terminó dominando su vida. Finalmente, el 18 de mayo de 1987, el jurado lo declaró culpable y fue condenado a muerte. Ahora bien, ¿cómo es posible que, tras ser condenado a muerte hace tanto tiempo, fuera ejecutado casi 40 años después? La razón principal es que sus abogados presentaron apelaciones de manera constante. Estos recursos se extendieron durante décadas. Además, en distintos periodos, los gobernadores de Florida no firmaban órdenes de ejecución con frecuencia, y hubo años en los que solo se ejecutó a una persona en todo el estado. Todo esto terminó convirtiendo su caso en uno de los más antiguos del corredor de la muerte de Florida. En 1993 se le concedió un nuevo juicio, pero volvió a ser condenado a muerte. Finalmente, el viernes 23 de enero de 2026, el gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución de Melvin Trotter, programándola para el 24 de febrero de 2026. Hoy, 24 de febrero de 2026, Melvin Trotter, de 65 años, se levantó por última vez a las 5 de la mañana, se duchó y se preparó para su ejecución. Según los informes, no recibió visitas en sus horas finales. En su última comida antes de ser ejecutado, Trotter pidió una comida sencilla, la cual era pescado, pan de maíz, pastel y refresco que le fue servida horas antes del procedimiento. A las 5 de la tarde fue trasladado a la prisión estatal de Florida y a las 6 de la tarde fue escoltado a la cámara de ejecución, donde fue asegurado a una camilla con correas de cuero. Luego, le colocaron 2 vías intravenosas en los brazos. Desde una sala contigua, el equipo de ejecución y personal médico supervisó el proceso a través de una ventana de cristal. En ese momento, se le preguntó si tenía unas últimas palabras. Trotter se quedó pensando por unos 30 segundos y finalmente decidió no hacer una declaración final. Tras la administración de la inyección letal, Trotter se movió levemente durante varios minutos hasta que un médico lo declaró muerto a las 6:20 de la noche, mes del 24 de febrero de 2026. Después de casi 40 años en el corredor de la muerte, fue ejecutado a los 65 años. Durante todo el proceso se especuló sobre una posible intervención del gobernador, pero finalmente no hubo ninguna.